podamos cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Fíjense que hace unos 2 meses Ahora sí ya, ¿verdad? Bueno, hace unos Ahora meses, sí ya, ¿verdad? bueno, hace unos meses yo escuché una noticia que la verdad a mí me impresionó muchísimo acerca de una familia que iba de vacaciones en Michoacán y se detuvieron en un puente porque abajo del puente pasa una barra que es un canal de una laguna y en esa barra hay cocodrilos. La familia se detuvo a ver los cocodrilos, se bajaron y un jovencito de 12 años se puso a jugar y cayó. Y los cocodrilos, que son unos depredadores tremendos, se lo comieron. Y anduvieron buscándolo, obvio, no encontraron nada. Algo devastador, yo digo, cualquier familia, ¿no? Un accidente en que muere un niño, la forma en que murió el pequeño, además no iba con sus padres, iba con unos tíos, estaba encargado. A mí me impresionó mucho la noticia, muy impresionante. Habla de muchas cosas, ¿no? Habla de negligencia, habla de tomarse las cosas a las ligeras y a mí me puso a pensar que en nuestra vida cristiana muchas veces hacemos eso. Porque yo en mi cabecita puse a pensar, ¿por qué te detendrías a ver unos cocodrilos? Si no sé, yo digo, si vas a ver unos animales, pues al menos unos animales, pues bonitos, ¿no? En segundo lugar, se detuvieron en un puente, es decir, no es un mirador para detenerse a ver a los animales. Y además, el jovencito se puso ahí a jugar, a brincar y cayó. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana también nos detenemos a ver los cocodrilos. Y en nuestra vida cristiana, las consecuencias también son devastadoras. Yo no me imagino a esta pobre familia, a los tíos que llevaban a cargo a ese sobrino, a sus padres que encargaron a su hijo, lo que es. Pero miren, vamos nosotros a Primero de Reyes 13, ahí en el Antiguo Testamento. Y dice, Jeroboam y el hombre de Dios. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh, altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal y dijo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia él, y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió al hombre de Dios,
te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El hombre de Dios suplicó al Señor, y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted. Tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino. No regresó por el camino por donde había ido a Betel. Para poner un poco en contexto, aquí está Jeroboam, que se va a convertir en rey de Israel después de la división del reino. Cuando muere Salomón, llega al gobierno su hijo Roboam y el reino se divide. A Roboam se le quedan 2 tribus y en las otras 10 tribus se dividen y se van bajo el reinado de Jeroboam, que era un hombre impío. El asunto es que el pueblo de Israel seguía yendo a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces Jeroboam, para que ya no fueran a Jerusalén y se quedaran en Israel, en Betel puso un altar y puso sacerdotes. Y allí oficiaban en contra del mandato de Dios, porque donde se adoraba, ¿dónde era? En Jerusalén. Así que Dios, y lo tenemos, va a hablar y ¿qué va a hacer? Un hombre. Pero aquí no lo dice el pasaje. ¿Qué clase de hombre es? Al que manda. ¿Quién es el que habla en contra de Jeroboam? ¿Cómo nos dice aquí en Reyes? Un hombre que de Dios. No era cualquier hombre. En otras palabras, nosotros, ¿qué diríamos? ¿Cuál era, por así decirlo, la profesión de este hombre? Era un profeta. Dios ha enviado un profeta a que hable. Y cuando lo envía a este hombre, le da instrucciones. Dios le dice: vas a ir y vas a dar palabra en contra de Jeroboam. Vas a decirle, vas a hablar acerca de un rey que va a nacer en 300 años, que va a ser el rey Josías, que va a destruir este altar idólatra y va a matar a los sacerdotes paganos que tienen una religión ya contaminada, y los va a matar. Es decir, esa es la primera instrucción. Ve y da el mensaje. Va el profeta, cumple las instrucciones. La primera parte es: ve y da el mensaje. A Jeroboam obviamente no le gusta el mensaje y dice: pues, préndanlo. Y aquí no lo dice. ¿Qué le pasa? Cuando señala, ¿qué le pasó al brazo de Jeroboam con el que señaló al profeta? Se le quedó rígido. En la versión 60 dice que se le secó. ¿Nunca han visto a alguien con su bracito seco? Y luego hay niños que por su forma de nacimiento les jalan su bracito y se les seca su bracito y se les queda sequito. Y se les queda aquí pegadito. Pues así se le quedó. Pero el brazo a Jeroboam. Jeroboam, cuando ve que se le quedó su brazo seco, pues dijo: no, pues oye, va y le dice: pues sí, miren, Jeroboam era impío, pero no era tonto. Y sabía reconocer a un hombre de Dios. ¿Qué le dice? Ora al Señor y cúrame. Nada tonto, ¿verdad? Jeroboam sabía a quién acudir. Jeroboam sabía que lo que hacía estaba mal. Pero ¿qué pasó? Lo seguía haciendo. ¿Qué hace el hombre de Dios? Ora por él, su brazo es sanado. Entonces Jeroboam le dice: ay, vente a mi casa, ven a comer,
ven a de tomar acá para que descanses, hasta te voy a dar una recompensa. ¿Qué le dice este hombre de Dios? Ahí voy contigo, ¿no? ¿Quiso ir con Jeroboam? No. ¿Qué le dice? Dios me ha dado instrucciones. ¿Cuáles eran? No comerás pan no beberás agua y no volverás por el mismo camino. Hasta aquí. ¿Ha obedecido el hombre? Sí, ¿verdad? Miren, Dios nos da instrucciones claras. ¿Dónde podemos nosotros encontrar las instrucciones para la vida cristiana? En la Biblia. Dios le había hablado a este hombre. Y este hombre que se nos aclara, no se nos da su nombre, pero que se nos dice era un hombre de Dios, si no era un impío. Este hombre, ¿qué le dice a Jeroboam? Órale, vamos a tu casa. No, ¿verdad? Dice, no. ¿Por qué? ¿Había alguna duda de que Jeroboam, por así decirlo, era un cocodrilo? Sí, ¿verdad? Es decir, era una seguridad. No, este es un impío, este es un malvado. Es decir, las instrucciones de Dios eran claras y hasta aquí el hombre va obedeciendo. Rechaza su invitación porque claramente es un hombre impío y luego, diga, se le prendió el foquito a este hombre. No, ahora dice, no, bandera roja. No, no te acerques a Jeroboam. Jeroboam es malo. Y decimos, hasta aquí todo va muy bien. Pero allí mismo en Primera de Reyes 13:11 dice, a ver, vamos a esperar tantito que pasen. Ok, dice, Primero de Reyes 13:11 dice, moraba entonces en Betel un anciano profeta y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey también las contaron a su padre y su padre les dijo, ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos, aparéjenme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Aquí ya tenemos otro personaje, que es un anciano profeta. Es decir, es una persona que tiene un conocimiento de Dios. No es cualquier persona. Va y lo busca. Ahí en el versículo 15 le dice, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan.
Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Es decir, tenemos un hombre que es un anciano profeta, es un hombre que tiene algo que el apóstol Pablo va a usar después, una frase, una apariencia de piedad. Aquí se nos dice, ese hombre le va a mentir conscientemente. ¿Qué le dice? ¿Qué nos dice segunda a los Corintios 11, 14, 15? Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren, si a nosotros viene alguien que anda ahorita ahí en la banda tocando y nos invita a irnos ahí, ¿qué le vamos a decir? Que no, ¿verdad? El hombre de Dios lo invitó Jeroboam y ¿qué dijo? No, pero llega este anciano y lo invita. ¿Qué nos dice aquí que hizo? Fue porque lo engañó. Está ahí el hombre de Dios. ¿Cómo estaba ahí? Nos dice que está, ¿cómo nos dice que estaba ahí bajo el encino? Sentado. Imagínenselo, él se aventó el viaje de ida y ahora va de regreso. Tiene que ir sin comer, sin tomar agua. Está cansado. Su humanidad está débil. Y cuando hacemos ayuno, ¿cómo nos sentimos? Y lo hacemos un ratito, ¿no? Un día. Bueno, creo que ni medio día aguantamos, ¿verdad? No desayunamos y ya los que ya estamos ancianos y llenos de días, así como que a las 2 de la tarde ya andamos hasta viendo Visco, ¿no? Ya nos sentimos, cuando tenemos 10 años, pues aguantamos, ¿no? Pero aquí él había caminado, es decir, su humanidad está cansada. Sí, como el canto, ¿no? De que se serían cansado del camino, ¿no? Y aquí no podemos decir que estaba sediento de Dios, estaba sediento de verdad. Él está cansado. Y llega este hombre conociendo, intuyendo su debilidad, porque Satanás intuye nuestras debilidades. Miren, Satanás no llega cuando estamos fuertes. Satanás llega cuando estamos como débiles. Cuando no hemos comido, cuando no hemos bebido y vamos caminando por la vida. Él le dice aquí algo. Un ángel me habló. Yo soy profeta. Satanás siempre va a sustituir la autoridad. Va a demeritar la autoridad. Que le dijo, sí, a ti ya también te habló, pero a mí también me habló. Hace muchos años yo recuerdo un hombre que mi esposo estaba hablando con él, lo estaba reprendiendo y este hombre le dice, no, 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 espérate, a mí también me habla Dios. Espérate, David.
No me hables así porque a mí también me habla Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice aquí el anciano? Yo también soy profeta. Un ángel se me apareció y me dijo. ¿No les recuerda otra situación similar que vimos ya en la Biblia? Porque miren, el anciano, todo lo que dijo, ¿es mentira todo lo que dijo? No. ¿Por qué? Porque si es profeta. Mire, Satanás nunca dice mentiras totales. ¿Se acuerdan cuando le llegó a alguien y le dijo, no les dijo Dios, no coman de ese árbol, porque si lo comen, morirán? ¿Y qué dijo la mujer? Órale, qué sabroso está el árbol. Llega y le dice una mentira a medias o verdad a medias. ¿Por qué? Porque hay que engañar a la gente. Porque no le está hablando a alguien que va por la calle que no conoce de Dios. Podríamos decir que están de profeta a profeta. Pero un profeta está mintiendo y el otro va a cometer unos errores. Nos dice, está hambriento, está sediento. Pero aquí va el anciano, perdón, el hombre de Dios va a olvidar algo. Vamos a Gálatas 1, 7 y 8. Dice, en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Es decir, Dios se contradice a sí mismo. Dios ya ha dado una instrucción. ¿Dios se va a contradecir a sí mismo? No. Tenemos por eso que dice, tenemos que estar ¿cómo? Atentos y vigilantes. ¿Somos una presa codiciada para Satanás? Sí. ¿Quiere que caigamos? No. ¿Por qué quiere que caigamos? Porque somos bien interesantes, ¿verdad? No, porque tenemos un propósito que Dios nos ha dado. Si caemos, ¿el propósito que Dios tiene para nosotros será cumplido? Este hombre ha cumplido una parte de su propósito, pero no lo cumplió todo. El propósito de Dios era que este hombre regresara a su casa, pero aquí ya llegó y cayó. Ya fue a comer. ¿Qué dice en Primera de Pedro 5:8? Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso tenemos que estar atentos. Este hombre tiene hambre y sed. ¿Qué es lo que le llega a ofrecer este anciano profeta? Pan y agua. Pero además, no es un impío quien se lo ofrece. ¿Quién es? Un profeta. Es el que lo está haciendo. Este hombre va a olvidar eso y no consultó a Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de hacer eso, hay problemas. Algunos te dicen, es que primero lo tengo que consultar con la almohada. Y es cierto, porque las decisiones se toman en frío o en caliente. En frío.
Porque luego hay unos que somos así apasionados y berrinchudos y hacemos nuestro berrinche. Y si tomamos decisiones en la plena pasión del berrinche, ¿qué va a pasar? No, ya después que la pensamos bien, ya después de que llegamos y destrozamos y quemamos Roma y destruimos el imperio, la pensamos así de hoy, no sé. Ya ven que luego que dicen que Nerón incendió Roma porque quería hacer un poema acerca de cómo fue la caída de Troya y a Troya la incendiaron los griegos. Entonces él dijo, pues para tener verdadera inspiración, pues hay que incendiar la ciudad. Y sí, ¿no? Luego nos ponían hasta en las caricaturas, ¿no? Allá Roma quemándose y Nerón ahí bailando, ¿no? Yo tengo esa imagen de Nerón con su arpita ahí bailando mientras ve el incendio en Roma y que, ya hice mi poema. Sí, pero después, ¿no? Lo que costó reconstruir la ciudad. Es lo mismo que nos pasa acá. Nosotros tenemos que vigilar. Vamos a Hebreos 2. Uno que dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído para que no nos desviemos. Es decir, tenemos que entender a lo que escuchamos. Es decir, por eso nos hizo tenemos que poner atención. Porque luego estamos y hasta ponemos, bueno, todos los padres conocemos esa expresión en nuestros hijos. Cuando les estás diciendo algo y tú sabes que ya no te están poniendo atención, bueno, a mí me ha pasado, a lo mejor a ustedes no les ha pasado. Tú estás ahí hablando, echándole ganas, y tú ves la mirada y sabes que ya dentro de tus hijos tienen ya su monito que está, ¿verdad? ¿Y nos oyeron? No, luego dicen, es que les entró por uno y les salió por el otro. No, eso es ser demasiado optimista. Ni les entró por el oído. No, así somos a veces como cristianos. Ni nos entró. Decir que nos entró por uno y salió por otro es ser optimista. No, ni nos entró. Por eso aquí nos dice, tenemos que poner atención a lo que hemos oído. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que ¿qué? La oyeron? Tenemos que poner atención. Las instrucciones de Dios son sencillas y claras. Nosotros sabemos que tenemos que leer la Biblia. Se nos dice, hace ratito nos lo decía la hermana Leilani, ¿desde cuándo Dios dio esa instrucción? Desde Deuteronomio. Y desde allá les está diciendo, estas cosas son así, y la tendrán la ley allí día y la meditarás día y noche. Y que conste que ellos sí la tenían más difícil, porque ellos sí tenían solo la ley. Luego nosotros decimos, ay, no, leer números, ay, Deuteronomio. La verdad, ¿quién las dice? ¿Quién le viene alegre Deuteronomio? Que ay, es que es un libro bien motivador. No, nos pesa. El libro es que nos pesa. Ay, sí, vamos a leer Ezequiel y esas cosas locas que veía Ezequiel en sus visiones. Pero, pues, ¿qué entendiste? Pues, pero tenemos al perdido que leerlo. Y luego de leer, ¿qué sigue? Meditarlo y luego ponerlas en práctica. Y ahí es donde, ¿verdad? Ya no nos gustó, menos nos gustó. Pero tenemos que estar conscientes, porque miren, ¿la desobediencia tiene consecuencias? Si queremos ver a alguien que las vivió, vamos a 1 de Samuel, no, 2 de Samuel 11. Ahí el título lo ponen, ¿no? Como un espacá, como un romance a todo dar, con misterio, con todo.
Si les gusta el romance, pues ahora le está uno bien emocionante. ¿Cuál es el título del capítulo? David y Betsabé. Y ahí es donde decimos, ya no está como que así que, ay, qué bonito romance. No. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David permaneció, ¿en dónde? En Jerusalén. Aquí el autor es muy claro y nos dice, en el tiempo cuando los reyes salen a batalla. Es decir, que había una temporada del año, yo supongo que cuando hacía buen clima, es decir, si ustedes viven en Toluca, ¿van a salir a la batalla en agosto? No, ¿verdad? Pues nadie quiere salir a pelear cuando está todo el lodazal en el camino. ¿Pero qué hizo David? David se quedó. ¿Alguno de ustedes dudaría que David era un hombre de Dios? No, ¿verdad? De hecho, cuando se nos habla de David, ¿qué adjetivo se le pone? Que David era un hombre conforme ¿a quién? Al corazón de Dios. ¿A alguien más se le pone ese adjetivo? ¿David era especial delante de Dios? Sí. No era cualquier pelagatos. De nosotros, Dios podría decir eso, yo de mí no, la verdad. Yo sé que yo no soy conforme al corazón de Dios. A mí Dios me tiene que limar muchas cositas, destruir muchas cositas y hacer muchas cosas. Pero de David nadie tiene la duda. El asunto es que David no hizo lo que debería. ¿Cuál era su deber como rey en esa época? Salir y pelear. Salir y dirigir los ejércitos. Salir y rifársela con Joab, que era un gran general, era un hombre leal a David y a sus intereses. Pero bueno, esa es otra historia. Pero David no fue. David se quedó. ¿Y qué le pasó a David por andar de holgazán? Salió en la tarde. Ay, qué rico, ¿no? ¿Alguna vez han levantado un adolescente a la 1 de la tarde? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se levantan? En mi tierra dice, anda uno todo modorro, ¿no? Sí, luego allá con el calor que hace en mi tierra en el verano, así que andas con el que estuviste ahí tirado, te dormido, con el calor, ¿no? Que hasta siente uno el cerebro así todo pesado, así. Y sale, ¿y qué es lo que ve? Una mujer que se estaba bañando. Pues así como que muy prudente Betsabe, pues no era, ¿verdad? Pero a lo mejor pues estaba haciendo mucho, es que estaba haciendo mucho calor, tenía calor, y se subió a la terraza, pues estaba a bañar, pues para agarrar el fresquecito, ¿verdad? ¿Qué nos dice? David la vio, le echó el ojo y le dijo, pues le invitó. ¿Y David qué era? Pues el rey. Al rey se le dice que no, ¿no? Y no le dijo que no. Pero Betsabé tenía un gravísimo defecto. ¿Cuál era ese gravísimo defecto? Era casada, tenía un estorbo que era el marido que andaba en la guerra. Y de ese momento, apasionado y loco, va a haber consecuencias. Cuando Betsabé queda embarazada, David intenta que Urías regrese, tenga relaciones con ella. ¿Para qué? Para hacer pasar el niño de David como de Urías. Pero Urías era bien leal y no cae. Lo manda a llamar David y le dice, llégale a tu casa, te está esperando tu mujer, que está bien bonita, está bien guapa. Y pues ya dijo, ya la hice. Y al otro día se entera David, pues que Urías se había quedado a dormir afuera de la casa y le manda a hablar y le dice, ¿qué pasó, Urías? Oh, señor, ¿cómo yo voy a estar en mi casa con mi mujer?
cuando mis hombres están en el campo de batalla sufriendo penalidades. Una cachetadota, ¿verdad? Para el David. Entonces David dice, pues no hay de otra. Tendrás un accidente y te morirás. Y se murió. Manda hoy un mensajito muy discreto a Joab y le dice, Joab, hazme el favor de ponerlo ahí en lo más duro de la batalla. Y cuando veas que ahí están las flechas bien buenas, se hacen a un lado para que las flechas le caigan a él. Y se muere. Y como ahora Betsabé es una viuda desprotegida, pues David se casa con ella. Porque pues era una viuda desprotegida, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los deberes del rey? Pues proteger a los desprotegidos. Entonces se casa con Betsabé. Vamos al capítulo 12, ahí mismo en 2 de Samuel. Y ahí Betsabé ya había dado a luz a su hijo concebido en adulterio. Y llega alguien, miren, a mí luego, si ustedes se ponen a buscar el oficio de profeta en el Antiguo Testamento, ay, era un oficio bien sufrido, porque los profetas rara vez daban buenas noticias, rara vez hablaban cosas buenas. Pues aquí llega un profeta, Natán, y habla con él y le dice, entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, y le va a contar una historia acerca de un hombre que tenía una sola oveja, a la que amaba muchísimo y era como parte de su familia, pues era la mascota de la familia, ¿no? Pero al lado de ese hombre pobre vivía uno que era rico y tenía muchas ovejas, muchas. Y le llegó un invitado y para hacerle de cenar al invitado, pues dijo, ay, vayan y quítenle su oveja al hombre pobre para que no la comamos. Y va y se la quita y se lo come. Entonces, pues aquí en el versículo 5 nos dice, se encendió la ira de David porque era un hombre muy justo en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. David va a vivir consecuencias. La primera consecuencia por el asesinato de Urías es que la espada no se va a quitar de la casa de David. Y repasen ustedes el Antiguo Testamento, eso va a pasar. Pero el asunto no quedó allí. Así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y ese se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del día. Por el adulterio, Dios aquí le está diciendo, otro tomará a tus mujeres a plena luz del día, que se va a cumplir más adelante cuando Absalón, el hijo de David, va a tomar a las concubinas. Absalón se va a rebelar contra David. David va a abandonar la ciudad, va a dejar las concubinas a que cuiden el palacio. Pero Absalón va a escuchar un consejo que le dice, tú demuestra que no le tienes miedo a tu papá. Pon allí en la terraza a la vista de la ciudad una tienda y ahí toma a las concubinas de tu padre. Y eso hizo Absalón.
se cumplió. Esa es otra consecuencia. La rebelión de los hijos de David. David va a ver la muerte de 2 de sus hijos, de 3 de sus hijos, a causa de la rebelión. Porque él fue rebelde ¿a quién? A Dios. Al oír esto, David dice a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Dios perdonó su pecado? Sí. Es decir, ¿Dios perdona nuestras caídas? Sí. El asunto es que todo eso que tiene consecuencias, podemos decir que son consecuencias cósmicas, porque son consecuencias que no solo nos atrapan a nosotros, atrapan a nuestras generaciones. A causa de su pecado, ¿quién pecó? Sus hijos. A causa de su pecado, la espada va a estar siempre sobre la descendencia de David, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus chosnos, sus rechosnos. El pecado siempre tiene consecuencias. Dios nos lo perdona, pero no nos quita las consecuencias. Por eso tenemos que estar como atentos y velando. Y decimos: ya, se acabó ahí. No. Lo más tremendo viene ahí en el versículo 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. ¿Qué es blasfemar el nombre del Señor? ¿Han escuchado esos chistes que hablan acerca de Jesús? Esos chistes acerca de Dios, pues eso es blasfemia. Es una blasfemia cuando alguien se burla de Dios. Cuando alguien dice: ¿por qué tú eres cristiano? Si ustedes creen que la gente no sabe que son cristianos, pues a menos que lo oculten muy bien y sean de la iglesia secreta. Porque hay una iglesia secreta. Gente que anda, cristianos que andan por el mundo siendo de la iglesia secreta. ¿Quién sabe que son cristianos? Nomás ellos los domingos, porque por ni Dios. Porque tiene consecuencias. Porque cuando nosotros no seguimos las instrucciones, no hacemos lo que debemos como cristianos, eso tiene consecuencias. Si yo como padre cristiano, lo veíamos ahorita, en el sermón anterior, descuido la educación de mis hijos en la palabra, ¿voy a tener consecuencias? Sí. Hay padres que dan por sentado que sus hijos les van a mentir y van a vivir una vida secreta. Para ellos eso es así como: está bien, ¿no? Mi hijo me va a ver la cara. Y eso está bien para un padre del mundo. Pero yo, padre cristiano, ¿debo esperar que mi hijo me mienta? ¿Debo esperar que mi hijo me robe? No. ¿Por qué? Porque se supone que si les hemos enseñado la palabra desde pequeños, no va a pasar. Yo no les digo que todos sus hijos van a ser salvos. Yo no les digo que todos sus hijos van a ser fieles a Dios. No, no se los puedo garantizar. A mí una vez un padre joven me preguntó: ¿usted me garantiza? ¿Puede meter la mano al fuego de que mi hija va a ser salva? Digo: no. Pero yo como padre tengo que cumplir, porque eso tiene consecuencias para mis generaciones, para mí. Es decir, David vivió lo que va a vivir. Si quieren, lean y van a verlo. La pena del padre que ve a su hijo rebelde. Aunque él gana y someten a su hijo rebelde, a él la victoria le supo amarga.
Cuando sabe que Absalón está muerto, se pone a llorar y a clamar, Absalón, Absalón. Nos dice que los hombres regresaron de la batalla y al ver a David tan devastado, entraron a la ciudad. Fíjense, el ejército vencedor entró a la ciudad de Jerusalén avergonzado, porque su rey, en vez de estar feliz porque triunfó, está devastado. David va a ver la sangre en su familia como consecuencia de su pecado. Todo tiene consecuencias. Dios nos perdona en su infinita misericordia. Pero tenemos que enfrentar el hecho y tenemos que, miren, en el hecho como padres, mientras tengan a sus hijos en casa, ustedes tienen posibilidad. ¿Va a ser difícil? Sí. Es obvio que es más difícil enseñarle la palabra a un joven de 20 y tantos que a un niño de 6. Si ustedes fueran maestros, y los que son maestros lo sabemos, ¿cómo reciben la enseñanza bíblica los niños, Leilani? ¿Batallan? El niño la disfruta. Ahora que estamos viendo Jueces, luego hay cosas así que están, de Jueces es un libro acá bien difícil, pero tenemos que enseñarles a los niños, porque Jueces nos muestra el fracaso del hombre sin Dios. Los niños lo entienden. Miren, luego yo tengo a los más pequeños y alguien me preguntó, me dice, ¿pero a poco les enseña cosas? Le digo, claro que les enseño cosas y lo aprenden hasta mejor que yo. Y lo entienden hasta mejor que uno. Les repites el versículo y a la tercera vez que lo repitieron ya se lo saben. Tú lo repetiste 3 veces y ya se te olvidó. Y yo lo acabo de leer y ya no me acuerdo. Y son maravillosos, los niños son unas esponjas. Y en la vida cristiana nos va a costar. Porque miren, ninguno de nosotros puede decir, ay, es que yo nunca voy a caer, es que no, y no es cierto. Por eso nos dice, estén atentos y velen. Y mientras más seguros se sientan como cristianos, tiemblen. Porque el que más seguro se siente, es más fácil que caiga. No podemos dar por sentado que no vamos a pecar, que no vamos a caer. Espero que no lo hagamos, ¿no? Si eso no que, ay, pues como voy a caer, no importa, porque Dios es un Dios de amor. Hay gente que así te lo dice, ay, no importa, es que Dios es un Dios de amor, ¿no? Y todo me perdona. ¿Sí? ¿No te perdona siempre? Pero las consecuencias. Entonces, debemos considerar eso. Vamos de regreso a segundo Reyes 13. Porque miren, este pasaje es muy particular, porque después de que ese hombre, ahí en el versículo 19, el hombre de Dios, dice, comió y bebió, y dice en el 20, y cuando estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Es decir, este hombre vino a él, acuérdense, vino a él el Espíritu. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en las personas. Había momentos especiales en que Dios lo hablaba y las personas recibían palabra. Pues estando ahí, comiendo y bebiendo, el Espíritu de Dios vino sobre este anciano profeta mentiroso y va a hablar. Así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual él te dijo, no comerás pan y beberás agua, tu cadáver no entrará al sepulcro de tus padres. Es decir, ¿te vas a qué? Morir lejos de tu tierra. Ustedes están en su tierra. Y a lo mejor no entienden
la añoranza que sentimos los que estamos lejos de nuestra tierra en la que crecimos. A mí a veces en la nostalgia me llega algo que puede parecer ridículo, pero me llega el olor y el sabor de las empanadas de piloncillo con nuez. Y es algo muy tonto porque además, ahora que fui a Saltillo, ¿creen ustedes que me comí una empanada? No, estuve allí y no me la comí porque no es la empanada. Es la triste tierra. Está ahí uno. Digamos que comí a mi hermana, a mis hermanos, a los amigos que Dios en su infinita gracia me ha concedido que se me sigan amando después de 25 años. Me vine. A mí me sorprende, digo, tengo 25 años acá. Y hay personas que me aman todavía y se acuerdan de mí y me dicen, ¡Ah, Silvita! Y eso es pura gracia de Dios. Si usted nunca ha dejado su tierra y ha vivido lejos, no entiende eso. Pero a este hombre Dios le está dando las consecuencias que son fuertes, porque el Señor no le va a permitir regresar a su tierra. Él va a morir en el camino y no va a ser enterrado en el sepulcro de sus padres. Así de sencillo. En el versículo 23 dice, y después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Fíjense, hasta eso es bien bondadoso este anciano profeta porque le da su asno, para que ya no se vaya. Ahí venía el pobre sin comer ni beber agua a pie, ¿no? Y ahora que ya comió y bebió, ya descansó, ya hasta tiene un asnito. Y se va. Y cuando este se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. ¿Se acuerdan de Sansón que mató un león? Bueno, aquí en esta época todavía había leones. Se calcula que todavía para el siglo XII, allí en Palestina, en Tierra Santa, había leones, no pumas, leones, literalmente, greñudos. Dice, en el camino y lo mató y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Ahí estaba el hombre muerto, el león y el asno juntos. El león no se lo comió. Lo natural en el león hubiera sido que lo devorara a él y al asno y no lo hizo, estaban ahí en el camino. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver y fueron y le dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. El hecho de que el león no se haya comido ni el cadáver ni el hombre nos habla del cumplimiento de algo que tenemos que recordar. El juicio de Dios. Dios nos ha librado de nuestros pecados y la muerte eterna, pero hay un pequeño trámite que tenemos que pasar antes, que se llama juicio. Es decir, vamos a dar cuentas de todos nuestros actos. No todos son pecados. Algunos nos enseñaron, hay dos tipos de pecado, bueno, varios tipos, pero dos tipos generales. Están los pecados de hecho y de omisión. Es decir, están los pecados por las cosas que hicimos y están los pecados por las cosas que no hicimos y deberíamos de haber hecho. Pero vamos a dar cuenta, este hombre de Dios sufrió el juicio de Dios y murió en el camino, estuvo ahí tirado en el camino. Versículo 26, cuando el profeta que lo había hecho volver del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Es decir, fíjense, este hombre, anciano profeta mentiroso,
que fue el que lo mintió, que lo engañó, ¿está haciendo qué? Algo que luego nos dicen, no juzgues. ¿Qué está haciendo? Lo está juzgando y lo está catalogando. Es decir, este hombre de Dios ya es el ¿qué? ¿Es el que cumplió? Es el que desobedeció y ha muerto. Vamos a primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, vamos a ser juzgados. En alguna ocasión, un pastor que andaba haciendo cosas que no debía, le dijo al pastor, mi marido le dijo, oye, es que eso está mal. Eso que hiciste, pues es robo. ¿Qué? Yo ya soy salvo. Yo me muero y yo directito a la presencia de Dios. Y no. Bueno, sus palabras en primer lugar nos indican que fuera pastor, pues no era salvo. Pero es hecho. Mucha gente, muchos cristianos es algo como, yo puedo vivir como sea, al cabo pues, ya soy salvo, al cabo Dios me perdona. A mí un inconverso una vez que yo le compartí, un compañero en la universidad, yo le compartí y le digo, oye, mira, sí, ¿qué? Sí, yo sé que lo que hago está mal y qué, pero me la estoy pasando a todo dar. Ya cuando me muera, ya cuando sienta que me voy a pedir, que me voy a morir, le pido perdón a Dios y ya me voy al cielo. Ya la hice. Pero era un inconverso. Pero hay cristianos que creen eso. Porque miren, es algo que yo sé que ustedes ya notaron. ¿Con quién es más duro Dios? ¿Con nosotros o con los de afuera? Con nosotros, ¿a poco no? Ustedes ven a los de afuera, pecan, roban, hacen un montón y los cachan. No. Mi papá una vez en su vida, una sola, y eso los puedo garantizar porque mi papá era un hombre muy íntegro, una sola vez en su vida se pasó un rojo, el alto, se lo pasó y luego le cayó el tránsito y se detuvo y mi papá, sí, póngame la multa, por favor, porque me pasé el alto, múlteme. Y después nos decía, hija, es que a nosotros Dios luego nos tiene la policía y es que en la esquina, a nosotros nos descubren, a nosotros nos cachan, si en la escuela copiamos, el maestro se da cuenta. Si hacemos un trabajo mal, el maestro, que a los otros les pasa los trabajos mal hechos, a uno no se los pasa. Y hasta vas y le dices, oiga maestro, no, es que tú tenías que haber hecho bien las cosas. Tú siempre haces bien, a ver qué pasó aquí. No dice, no te apures, no, hasta son más duros. Dios es más duro con nosotros. ¿Cómo fue Dios con David? ¿Le puso un castiguito? No, miren, cuando Caín pecó, y no fue un pecado, podríamos decir un pecado leve, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano y Dios lo castigó y Dios le dijo, vos vas a andar errante por la tierra. Caín le va a decir, ay Dios, es que pues si voy a andar así, cualquiera me va a matar. ¿Qué va a hacer de mí? El asesino tenía miedo a ser asesinado. Y dice que Dios le puso una marca a Caín en la frente para que nadie, para que la gente lo reconociera y no lo mataran. Esa es la marca de Caín. Pero nosotros sabemos dónde está Caín. ¿No lo encontraremos en el cielo? ¿Qué pasó con la descendencia de Caín en el diluvio? ¿Aquí hay alguien que descienda de Caín? ¿Todos descendemos de quién? De Noé. Todos descendemos. Vamos a Mateo 26:41.
velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre de Dios? Su carne estaba débil. Pero de todas maneras, hay que estar atentos. Muchas veces nuestra carne está débil. Estamos enfermos, estamos cansados, estamos desvelados, hambre, hemos pasado momentos difíciles, nos sentimos mal. Miren, una de las situaciones más difíciles de mi vida, yo la viví enferma. Tenía calentura y me sentía bien mal. Y la viví y así me quedé así pasmada. Literalmente así pasmada. ¿Cómo me fue? Bien mal. Porque si hubiera estado en mi 5 no me pasa eso. Pero el diablo, como dicen ahí, el diablo metió la pata, la cola, ¿no? El diablo metió la cola. El diablo sabía que yo estaba enferma y estaba débil. Y que conste que esa mañana mi marido me dijo, no lo hagas, estás enferma, quédate a descansar. Y yo, porque soy muy orgullosa, porque soy súper Silvia y aún enferma puedo hacer las cosas. Y a súper Silvia le fue bien mal. Pero por eso, porque nuestra carne es débil. Pero tenemos que recordar que no podemos vivir siempre en el suelo. No podemos vivir siempre presas de los errores que hemos cometido. Tenemos que confiar en que Dios nos ha perdonado, nos ha levantado. Porque miren, lean ustedes la vida de David, porque David, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de la rebelión con sus hijos, a pesar de lo que sufrió, Dios le concedió ver a su hijo Salomón en el trono. Y lean ustedes los salmos, lean el Salmo 51, y ese es el contexto, David confesando su pecado delante de Dios. Pero no nos vamos a quedar ahí. El asunto es que tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas y depender de Dios. Por eso tenemos que estar atentos y velar. Vamos a Efesios 6, ya para terminar. Dice, por lo 6:10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies y con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, si usted es un cristiano mediocre, le va a ir mal. Porque hay una cosa que sí tenemos que recordar. Si vamos a hacer la imagen de Jesucristo, ¿Jesucristo era un mediocre? Jesucristo nos está llamando a la excelencia. La ventaja es que esa excelencia no depende de nosotros. Porque mientras más débiles seamos nosotros, más fuertes, ¿quién es? Dios. ¿Qué? ¿Verdad? Analicen. ¿Qué cosa de nosotros hay deseable que Dios nos haya levantado de donde nos halló?
Nada. Pero toda esa basura que éramos, ¿qué hizo Dios? Algo excelente. Dios usó todo aquello que el mundo usaba para mal y para destruir. ¿Para qué la usa Dios? Para su gloria. El propósito original de la creación del hombre fue que el hombre glorificara a Dios. Pero solamente lo podemos cumplir en Jesucristo. Oren y velen. Y estén listos. Porque su enemigo, el diablo, anda como león rugientes buscando a quien devorar. Pero si usted trae la armadura de Dios, ¿qué le va a hacer ese león? León chimuelo se va a quedar. Pero no por usted, por la armadura de Dios. Así que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración y nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven en línea. Que Dios los bendiga. En esta mañana, tarde, Señor, estamos aquí agradecidos, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Padre Santo, que aunque nosotros éramos hijos de desobediencia, tú nos llamaste, Señor, y nos llamaste para ser vasos de gracia, Señor, no vasos de ira, sino vasos de gracia, y te lo agradecemos. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a que seamos cada día mejores cristianos, que no perdamos de vista, Señor, hacia dónde vamos, hacia qué nos has llamado, Señor, y permítenos, Señor, hacer las cosas de tal modo que tú realmente te puedas glorificar en nosotros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.